Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ahora sí, bienvenidos. Me dejaron mascando chicle por aquí. Eso se dice, ¿no? Cuando empiezas a hablar y nadie te escucha, ¿no? Y apareces como dicen popularmente, estás hablando al fósforo, ¿no? Eso es. Aquí decimos, te han dejado mascando chicle, decimos en el mundo de la radio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días y bienvenidos a Fides. Un gran saludo para todos ustedes. Les saluda John Arandia. Bueno, ¿fue golpe o no fue golpe? Desde el gobierno se dice que lo que se pretende es hacer justicia. Pero toda investigación es pues bienvenida en este tema, ¿no? Para demostrar lo uno o lo otro. El periodista Raúl Peñaranda, a través de la página de noticias Brújula Digital, destapó un descubrimiento. Es el propio Evo Morales, a través del libro que escribió, describiendo esos días aciagos del año 2019, que él renunció antes de que las Fuerzas Armadas le sugirieran renunciar. Entonces, dicho esto, se llega a una conclusión. No fue pues golpe si él renunció. Raúl Peñaranda, periodista de Brújula Digital, nos acompaña esta mañana. Raúl, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a Fides. Buenos días, querido John. Qué gusto estar en contacto contigo. Te mando un abrazo a la distancia, querido John. Muchísimas gracias, Raúl. A ver, cuéntame un poquito, porque no es la primera vez que tú has hablado de este tema. Primera pregunta. Y segunda, ¿dónde consigues el libro de Evo? Que lo vengo buscando y no lo puedo encontrar en ningún lugar para comprarlo y leerlo. Raúl, ¿cómo ha sucedido esto? A ver, contame, por favor. Muchas gracias por la pregunta, querido John. Efectivamente, todos estábamos intentando conseguir este libro. Se lo puede comprar por Amazon. No ha sido presentado físicamente, digamos, el libro físico en Bolivia es un libro de la editorial Planeta. Pero sí hay, digamos, algunos extractos que están en el internet. Yo me referí ayer, John, a una nota que pasó un poco desapercibida en su momento, que publicó el periódico La Razón, donde señala precisamente esto de que estamos hablando, que el expresidente Morales decidió renunciar la noche antes, el sábado, previa a su renuncia formal, oficial, el domingo. Y luego finalmente pude conseguir las páginas ya, digamos, específicas del libro, donde se confirma esto que La Razón había publicado en agosto del 2020. Vamos a empezar a ver estas páginas, Raúl, por favor, que dan cuenta y demostrarían este trabajo que has desarrollado tú a través de Brújula Digital. Vamos página, por favor, esto del libro. Ahí tenemos la primera, la podemos ensanchar un poquito para que la gente la vea en el streaming, por favor. ¿Qué destacamos? Ahí está. ¿Qué destacamos de esta primera página, Raúl? Adelante, por favor. Me tendrías que decir, en la parte de abajo dice el número de página, yo las tengo aquí impresas, Comienza con ese domingo Almagro y los de la OEA difundieron el informe preliminar. Esa es la primera página. Perfecto, esa es la primera, que es la página 43. Efectivamente, ahí empieza el relato entre la página 43 y la página 48. En esas 6 páginas el expresidente Morales explica los últimos acontecimientos, ¿ya? Del día, desde el día sábado hasta el día domingo. Hay que decir que es un poco desordenado el relato. Seguramente intuyo que el expresidente Morales lo que hizo fue dar una especie de entrevista, seguramente, hablarle a la grabadora, y alguien ha tenido seguramente después que transcribir y editar. Por eso es un poco desordenada la explicación de Morales. Pero lo que nos está tratando de explicar es su punto de vista desde el momento en que se producen los hechos o la parte final casi del desenlace, por eso el sábado 9 y el domingo 10, que es la renuncia del expresidente. Y en esta página, la que tú estás señalando, él empieza a relatar parte de su experiencia, pero es interesante una partecita donde dice: la última reunión con la COP había sido la mañana del domingo. Ajá. De desayuno, y quedamos así, que ellos iban a convocar que al día siguiente salgan en movilización. Yo escuché la conferencia de la COP, Juan Carlos Huarachi estaba yendo a la conferencia, venía bien la conferencia, tal como la planificamos. Eso es interesante también, John, que
resulta que el presidente en funciones planificaba con la COP lo que tenía que hacer la COP. Eso lo intuíamos, sabíamos que la COP estaba totalmente alineada al gobierno, pero nunca habíamos escuchado que, como él dice, planificamos la conferencia de prensa. Pero ahí hubo un problema, John, que todos conocemos, que Huarachi sale de guión y después, finalmente, ese domingo en la mañana, el actual y entonces secretario ejecutivo de la COP le pide la renuncia a Morales. Bien, vamos página por página entonces a expectar todo esto. Y dice, yo escuché la conferencia de la COP, Juan Carlos Huarachi estaba yendo a la conferencia, venía bien la conferencia tal como planificamos. Terminó y al momento de acabar un periodista pregunta, ¿qué pregunta? Pregunta sobre el pedido de renuncia de Evo Morales y dice, debe renunciar Evo. Coincidiendo con algunos dirigentes de la COP, me voy a la próxima página, coincidiendo con algunos dirigentes de la COP, con las Fuerzas Armadas, con la policía y la derecha fascista, racista. Lo llamé después al secretario ejecutivo de la COP y no me contestó. Llamé a otro compañero, pero no me quiso comunicar. ¿Cómo es esto de renuncia? Digo. Entonces se quedó callado. ¿Es decisión orgánica e institucional? ¿Su comité podría aprobar? Eso sí pregunté. No dijo nada tampoco. Si es decisión orgánica, entonces hagamos una conferencia de prensa. Claro, la decisión orgánica de comunicar, pues, se cayó ahí. El domingo, después de reuniones, debates, yo tenía otra reunión en la zona del trópico de Cochabamba, pero con Álvaro hablamos así, para evitar tanta agresión, tanta humillación, para que no sigan quemando las casas como la de mi hermana, la de los familiares, decidimos, vamos a renunciar para evitar tantos hechos de sangre. Página 44. Decidimos con Evo. Vamos a renunciar para evitar tantos hechos de sangre. Después de leer esta próxima página me voy contigo, Raúl. Excelente. Efectivamente, eso es un punto importante. Él está hablando del día domingo ahí. La conferencia de Huarachi más o menos fue a las 12 del mediodía, ¿no es cierto? Y él entonces dice, antes tenía que irme al trópico de Cochabamba, pero antes de hacerlo, le hablo, como tú bien has leído, vamos a renunciar para evitar tantos hechos de sangre. Entonces, esto ya es el domingo, sin embargo, pero varias horas antes de la sugerencia de las Fuerzas Armadas. Pero aquí nos está diciendo nuevamente que la renuncia seguramente la tenía madurando el sábado en la noche, pero acá el domingo, antes de la declaración, sugerencia de las Fuerzas Armadas y después de la declaración de Huarachi de la Central Obrera Boliviana, es que le dice a Álvaro García Linera, entonces hemos decidido, o como dice, vamos a renunciar. Yo creo que entonces podríamos decir que el último empujoncito a la decisión de Evo Morales podríamos considerarla la declaración de Huarachi, cuando la COP, que era parte del sustento del gobierno de Morales, le pide renunciar. Seguramente eso ya fue como para Morales en su mente ya la decisión final. No la declaración de la sugerencia de las Fuerzas Armadas. Eso es lo interesante, que aquí en el relato, como él lo declara, después vamos a ver en la página 48 cómo él habla de la noche del sábado, la noche anterior. Pero me parece que aquí también es interesante establecer eso, que en el relato de Morales, lo que estamos viendo es que una vez que Huarachi pide esta renuncia, entonces esta es la frase que tú has leído, vamos a renunciar, decidimos, vamos a renunciar para evitar tantos hechos de sangre. Bien, vamos a la próxima página en las partes importantes. Dice, antes de partir de la terminal presidencial del Alto rumbo a Chimoré en el Chapare de Cochabamba, cuando decidimos viajar al trópico, el piloto no quiso levantar vuelo. El piloto del avión FAB-01 no quiso ni siquiera abrir el avión. Y el piloto era el comandante del Grupo Aéreo Presidencial, el coronel Williams Guzmán, un quechua de Aiquile. ¿Qué pasa, coronel? ¿Usted tiene la obligación de llevarme al trópico? No. Que el comandante dice que llame yo al comandante. Llamé al comandante Terceros. El comandante Terceros dijo, no, tiene que llevarte.
pero quien no quiere, le paso con el piloto. Y antes le digo esto así, si yo no era presidente para el comandante del grupo presidencial. Recién entonces levantamos vuelo, y lo peor es que cuando levantamos vuelo aterrizamos en Chimoré, y ya me informan que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas había dicho que habían pedido mi renuncia, dice. Un poquito más abajo, en la parte inferior de la próxima página, la página número 46, dice, y había llamado a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Barberí, había llamado a la Adriana Salvatierra y le había dicho, tienen nuestro apoyo. Y aquí mira la Confederación de Empresarios Privados apoyándonos contra el golpe y la COP, ciertos liderazgos de la COP contra nosotros. Entonces viene la renuncia. Y ahí quiero que sepan, hasta el momento de la renuncia ni un muerto de bala. Sigo convencido de que el derecho a la vida está por encima de cualquier derecho para mí. Hablé muchas veces, tantas reuniones con los comandantes de la policía en especial, pero también con las Fuerzas Armadas, siempre decía lo mismo. Hasta aquí, Raúl, en tu análisis. Exactamente. Yo creo que es bien interesante lo que has leído, porque primero nos dice que decidimos renunciar, ¿no es cierto?, por la razón obvia de que la COP le había pedido la renuncia, que luego tuvo un problema con el piloto que no lo querían dejar abordar, y cuando llegan a Chimoré, dice, ya me informan que el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas había dicho que había pedido mi renuncia. Entonces, en este relato, cuando él dice con Álvaro, así decidimos renunciar, es varias horas antes, porque todavía falta que termine esa reunión, seguramente todavía hicieron algunas cosas, trataron de abordar el avión a Chimoré, no pudieron, llamaron, en fin, y finalmente se logró, hicieron ese vuelo, que es un vuelo corto de media hora, y llegan a Chimoré, y ahí les dicen que el comandante había pedido su renuncia. Más o menos a las 3:50 de la tarde de ese día, a las 15:50, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Calimán, había sugerido su renuncia. 15:50. Entonces él dice, cuando yo llego a Chimoré me informan, entonces ha debido llegar un poquito después de las 15:50, a las 16 ha debido llegar, y ahí se entera lo que había dicho el general Calimán. Pero como en el relato nos está diciendo que antes él había tomado esa decisión de renunciar con García Linera. Entonces, unas varias horas antes, no sabemos exactamente, porque a las 12 del día fue la declaración de Huarachi, del secretario ejecutivo de la COP. Entonces, ha debido en su mente ya tomar la decisión de renunciar después de las 12, 12:30, y entonces ahí es como tenemos que, ya había él tomado la decisión de renunciar, posteriormente se hace la declaración Calimán, y él cuando llega a Chimoré se entera de eso. Ahora vamos a la página 47 y página 48, que decimos son las páginas principales de este libro de Evo Morales. Dice, pensé, si se movilizan va a haber enfrentamiento. Pensé que nuestros compañeros muy bien pueden dominar a la gente civil, pero no van a poder dominar a la policía amotinada y a la policía golpista, las Fuerzas Armadas, además de eso. Las Fuerzas Armadas que finalmente piden mi renuncia, policía golpista, entonces imagínense la masacre. Y va a haber una masacre, de esa masacre nos van a echar la culpa, me van a echar la culpa a mí. Y para que no haya muertos, renuncié, es mi interpretación, dice en la página 47, voy a la 48, es lo que pienso. Al día siguiente, la acción tan natural del movimiento campesino de muchos sectores sociales podrían haber ido a tomar Palacio, la Plaza Murillo. Y no sé si la gente civil de la derecha habría disparado, tal vez algunos sí. Pero la policía sí habría metido bala y el resultado habría sido una masacre. Yo evalué profundamente esto y no puedo ser responsable de una masacre. Informé a mis ministros, a mis compañeros para evitar esa masacre, mejor renunciar. No por cobarde, sino por cuidar la vida. Repito, ni un muerto de bala durante el conflicto. Siempre hemos recomendado a la policía cuidar vidas, no disparar.
En 10 días iba a haber más de 40 muertos, más de 400 muertos de bala, más de 1000 detenidos. La dictadura es el golpe. Así la derecha gobierna, que lo sepa el mundo y especialmente que lo sepan las nuevas generaciones. Entonces dormí con la conciencia tranquila. La decisión de renunciar era un buen cálculo para evitar una masacre. Renuncié el domingo. Las Fuerzas Armadas fueron las últimas en sugerir mi renuncia en conferencia de prensa. Reitero, las Fuerzas Armadas fueron las últimas en sugerir, entre comillas, mi renuncia en conferencia de prensa, dice Evo Morales en su libro. Raúl. Exacto, entonces aquí es interesante porque si nosotros leemos esa última parte que tú has leído, dice, bueno, para evitar la masacre iban a haber 40 muertos, etcétera. Entonces dormí con la conciencia tranquila, la decisión de renunciar en un buen cálculo para evitar una masacre y renuncié el domingo. Entonces, la cronología que nos está mostrando aquí el expresidente es: dormí con la conciencia tranquila y renuncié el domingo. Entonces, ¿cuándo durmió con la conciencia tranquila? El sábado, porque ya el sábado seguramente estaba ya reflexionando sobre la posibilidad de renunciar. Entonces dice, dormí con la conciencia tranquila y renuncié el domingo. Esto es interesante porque antes nos había dicho que con Álvaro García Linera decidimos renunciar después de lo de la COP, ¿no? Pero acá en esta página 48 parece ser que él ya el sábado, por eso duerme con la conciencia tranquila, ¿no es cierto? Ya el sábado él estaba con esta idea en su mente, seguramente porque ya la situación del país, como sabemos, era incontrolable. El viernes se había producido el motín policial. Entonces él el sábado duerme con la conciencia tranquila, dice, entonces dormí con la conciencia tranquila, la decisión de renunciar en un buen cálculo para evitar una masacre, renuncié el domingo. Entonces, aquí, esto yo creo que es interesante hacer notar cómo no es que en un momento en el que le dicen a Evo Morales, ha hablado el general Calimán y él toma la decisión inmediata de renunciar. Eso no ha ocurrido, como ahora tratan de decir, pero porque su propio libro nos lo está diciendo. ¿Y en qué sentido? Porque él, ¿a qué viaja a Chimoré? Viaja a renunciar, ¿no es cierto? Viaja a renunciar a Chimoré, precisamente cuando llega a Chimoré, en el aeropuerto, en ese hangar, en Chimoré es donde renuncia, ¿no es cierto? Entonces, él cuando aborda el avión y no el piloto primero no lo deja todo, ¿a qué está yendo a Chimoré? Está yendo a renunciar. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ya nos había dicho antes que con Álvaro decidimos renunciar después de lo de la COP. Entonces, yo creo que mirando todo lo que el expresidente ha escrito, aún con estos cambios de tiempo, porque a veces vuelve al sábado, vuelve al domingo, en fin, creo que queda con claridad en sus propias palabras y en su propio estilo, porque no le han editado mucho la manera como él habla, no le han editado, el que ha transcrito ha debido editar solamente un poco, casi creo que es bastante literal, porque hay tantas faltas de gramática, etcétera. Entonces nos está diciendo cuándo renunció antes de la declaración del general Calimán. Bien, Raúl, al final, en la página 49, en los inicios, dice, pero antes de haber anunciado que no iba a ser el candidato a la presidencia. Domingo renuncié, les repito, hasta que llegó el golpe. Y llegó ese día. Bueno, la recomendación de compañeros, Evo, tienes que abandonar acá, te van a matar. Hasta ahí leemos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas prácticamente donde Evo Morales desnudaría esto, que daría cuenta de que él renunció antes de que las Fuerzas Armadas se lo sugirieran, y él lo pone entre comillas también. Bueno, este documento será parte de la investigación de quienes están empeñados en decir que hubo golpe en el país. Raúl, debería serlo al menos, pensamos. Obviamente que tendría que ser. Yo creo que cada uno de estos elementos es importante para establecer hasta qué la verdad de los hechos y cómo sucedieron. John, tú que eres periodista, tú seguiste los hechos en ese momento, obviamente minuto a minuto, lo mismo yo, pero todos los ciudadanos, porque estábamos pegados a nuestro teléfono, a la televisión, de cómo sucedieron los hechos, ¿no? No está aquí, pero
si nos hacemos un poco de memoria, y está la grabación en YouTube, cuando renuncia Evo Morales con García Linera, no hablan de golpe de Estado, no mencionan la palabra militares, no mencionan la palabra Fuerzas Armadas, no hablan de golpe de Estado. Habla de golpe cívico porque obviamente Luis Fernando Camacho, en ese tiempo presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, era un importante líder contrario a Morales. Entonces habla de golpe cívico, pero para nosotros hablar de golpe cívico tenemos que verlo como un sinónimo de movilizaciones cívicas, ¿no? Pero no hablan de golpe de Estado. La palabra golpe de Estado no se pronuncia en ningún momento. A las semanas, cuando ya está en México el expresidente Morales, recién empiezan a hablar de golpe y de golpe de Estado y de golpe militar. ¿Por qué no lo hicieron en ese momento? Porque no era verdad. Porque la renuncia, la decisión de renunciar en la mente de Morales ya estaba desde el sábado anterior. El domingo, después de lo de la COP parece ser el último empujoncito para su toma de renunciar, según lo que vemos en estas páginas, y finalmente viaja al Chapare. ¿Y viaja a qué? A renunciar. Cuando llega ya se entera recién de lo del general Calimán. No menciona al general Calimán en su discurso de renuncia, que es bastante largo, es más o menos media hora. No la menciona. Entonces yo creo que todos estos elementos son importantes. Cierro con esta idea, querido Johnny, es lo siguiente: no se menciona en ningún momento a la supuesta golpista Yanine Áñez. O sea, la golpista Yanine Áñez supuestamente ya estaba operando, ahora se acuerdan de que estaba operando. Ahora dicen que ella, Yanine Áñez, como segunda senadora segunda vicepresidenta y representando al Beni, y estando en el Beni, ella estaba forzando las renuncias de Adriana Salvatierra y de Susana Rivero. O sea, realmente qué poder tenía la entonces senadora desde el Beni, que estaba, no sé con qué capacidad y con qué fuerza mental las hizo renunciar. Ahora dicen que Yanine Áñez fue parte de un golpe de Estado desde antes del 10 de noviembre. Pero en ese momento no hay una sola palabra en el libro, en las páginas que hemos leído, en que digan Áñez estaba involucrado en nada. Ahora se acuerdan de que fue así, pero yo creo que esto es mucho más genuino y sincero. Esta es la opinión verdadera del expresidente sobre los sucesos. Raúl, una consulta, una buena apreciación en todo caso. Si Calimán se quedaba calladito, igual Evo iba a renunciar. Exactamente. Es así, él ya había partido a Chimorea a renunciar, ya no tenía piso, John, porque todos los que hemos vivido ese momento nos dábamos cuenta, había habido varias renuncias en los días anteriores, en su gabinete, en niveles secundarios, habían habido renuncias de gobernadores, en fin, había una situación, como todos sabemos, de descontrol. La policía estaba amotinada, el expresidente Morales no podía llegar a su despacho en el nuevo Palacio de Gobierno, a espaldas del Palacio Quemado, porque estaba rodeado de manifestantes. Si hubiera querido de alguna manera llegar, hubiera sido realmente una revuelta muy grande. Si hubiera intentado llegar en su helicóptero, porque el edificio, como sabemos, tiene helipuerto, la gente hubiera visto el helicóptero llegar y seguramente hubieran tomado el nuevo palacio, lo que se llama la Casa Grande del Pueblo. Entonces, un presidente que no puede llegar a su despacho, tampoco podía llegar el expresidente a la residencia de San Jorge, por eso hace sus declaraciones en el hangar del Alto. Entonces, él ha debido pensar, no tengo ya chance de gobernar, no puedo llegar a la residencia, no puedo llegar a mi despacho de presidente, a menos que vaya un tanque y mate a 100 personas, cosa que era inviable. Él mismo dice, no puedo hacer una masacre. Entonces, la decisión era obvia que él ya la había tomado y ahora se agarran de una declaración del general Calimán. Si el general Calimán hubiera esperado una hora más, ya hubiera sido la renuncia y él no hubiera tenido que hablar, ¿no es cierto? Entonces, pero es importante tu apreciación, John, y coincido. Con la declaración de Calimán o sin la declaración, la decisión de la renuncia ya estaba tomada. Gracias, Raúl. Un abrazo. A seguir la página Brújula Noticias o Brújula Digital, ahí en la web, para enterarse de estas y otros trabajos periodísticos en tu análisis. Gracias, Raúl, por acompañarnos esta mañana de Fides. Te mando un abrazo.
Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, querido John, y te mando también un abrazo. 10:49. Después de esto, una pausita. Y ya volvemos. Y vamos a conocer cómo se vivió el accidente del avión militar K-8 desde la torre de control de Cochabamba. Otra de esas exclusivas en la mañana de antes de mediodía acá en Fides. Por favor, acompáñenos. Compartan nuestra transmisión, por favor, en el streaming Radio Fides de Bolivia en el Facebook. Estamos en el Twitter, @Radio Fides. Estamos en la página @John Arandia Periodista, @John Arandia en el Twitter también, y también por Fides Televisión. Y claro, la Reina Fides transmitiendo para todo el país, Radio Fides. Ya volvemos. A ver, dentro de todas estas cosas que están saliendo a la luz de la investigación del accidente K-8, de todo corazón, esperamos que la Fiscalía sepa realmente lo que está haciendo en la investigación de un accidente aéreo. Realmente esperemos que lo sepa. ¿Saben por qué? Porque entró la Fiscalía a remover la escena del hecho. Se llevó los cascos de los pilotos, movió los asientos del avión, y en una investigación de esa naturaleza, todo, absolutamente todo cuenta en la escena del hecho. Se miden ángulos de los asientos después de caída la aeronave, si el casco el piloto tiene algo. Todos los elementos pueden determinar la verdad histórica de los hechos, de lo que ha sucedido. Si la Fiscalía no logra definitivamente determinar qué es lo que ha sucedido en este accidente, será alguien que haya entorpecido solamente la investigación del mismo. Pero desde los círculos aeronáuticos civiles, lo que más se critica es el hecho del proceder mismo de la justicia para con los pilotos. ¿Ok? Le vamos a poner simplemente un ejemplo esta mañana. Se cae un avión y mata a una persona. El hecho de estarles diciendo a los pilotos el día de hoy que es un homicidio culposo, al menos acusarlos de aquellos, significa que ha habido negligencia para producir el accidente. Y que se conozca, a no ser que sea un terrorista, un piloto militar no se sube al avión con intención de convertir el avión en un kamikaze, en un proyectil para matar a alguien, para causar daño. Eso es lo que prácticamente se les está diciendo a los pilotos, con un homicidio culposo. Y se los está tratando como delincuentes. Le pongo un ejemplo. ¿Por qué no se hizo lo mismo con los últimos accidentes en las flotas? Ahí no fue un muerto. ¿Cuántos muertos fueron? ¿8? ¿10? ¿Ah? ¿Y quién es el responsable del accidente? ¿Ha sido apresado por autoridades de tránsito, por autoridades de la policía? No, no estaban ahí. Pero sin embargo se meten con un avión. En una jurisdicción que prácticamente no se conoce. Ahora, muy bien, ¿cómo va este tema de la investigación? Si una comisión de accidentes determina que hay un hecho doloso de por medio, es decir, descubre, imagínense ustedes, que el piloto militar, ¿no?, haya podido ser un terrorista y que realmente haya tenido en un objetivo y plan planificado anteriormente, claro está, de estrellarse contra una casa en Sacaba y causar daño, es decir, muerte. Es ahí donde ya podría entrar la Fiscalía y llevarlo a un juicio ordinario. Pero lo tercero y más importante es que no estamos hablando de un accidente civil, estamos hablando de un accidente militar donde debe entrar también esa tan defendida siempre justicia militar, ¿no? Cuando un militar comete algo, justicia militar, tenemos justicia militar. Y resulta que la Fiscalía se ha pasado por encima la justicia militar. Y resulta que no hay un militar que le haga respetar hoy. Comandantes, ¿les está temblando las piernas? Lo que sucede en este caso es que debería haber una comisión en el orden militar. Si se descubre que hay algo, así como se los he descrito, podría entrar a la justicia ordinaria.
De todo corazón reiteramos, esperamos que la Fiscalía sepa lo que está haciendo en un accidente de esta naturaleza y sobre todo no se politice este tema. Ahora bien, comienzan a salir algunas características que son sumamente llamativas. El día del accidente, el avión K-8, la tripulación, no habría reportado que se encontraba en emergencia. Simplemente habría desaparecido del radar. Si no es por una llamada telefónica, no digo difícilmente se hubieran enterado, porque estas malas noticias corren rápido, pero procedimentalmente no hubo la comunicación como tal para saber del accidente. Y lo peor de todo es que cuando el jefe de la torre de control de Cochabamba se entera del accidente, alza el teléfono que está dispuesto porque hay un procedimiento para comunicar a autoridades y otras personas para que reaccionen inmediatamente, alza el teléfono y el teléfono está cortado por falta de pago. Estamos con don Carlos Patón, el supervisor de tránsito aéreo Cochabamba y además dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de ASANA. Señor Patón, un gusto saludarle, muy buenos días, bienvenido a Fides. Buenos días, John, buenos días a todos los que están en esta emisora Fides. Y bueno, estoy para absorber cualquier pregunta respecto al tema, ya que me preocupa como técnico aeronáutico, como controlador, las informaciones que salen en algunos medios de comunicación escrita, oral y televisiva. Y bueno, por el bien de la comunidad aeronáutica inicialmente y el público en general, hay que aclarar algunas cosas que son procedimentales desde el punto de vista aeronáutico, ya que somos un país signatario del OASI, estamos sujetos a ciertas normas y métodos recomendados que nos dan los 19 anexos que publica la OASI. Bien, señor Patón, voy a dejar que usted recree ese día en la torre de control de Cochabamba, el día del accidente del K-8. ¿Cómo es el procedimiento y lo que sucedió? Por favor, lo escuchamos atentamente. El señor Patón, me parece que su micrófono está cortado. Vamos a revisarlo un segundo, por favor, en lo posible. Hola. Ahora sí. Adelante, por favor, lo escuchamos, señor Patón. Sí, le decía, yo soy dirigente nacional de la Confederación, al mismo tiempo soy supervisor de tránsito aéreo, trabajo en Cochabamba, pero valga aclarar que yo no estuve en el momento del accidente, pero sí sé los procedimientos que deben realizarse. Para empezar, para poner en contexto, en todo aeródromo, o una mayoría en Bolivia, donde existe una base aérea, se predispone espacios aéreos para que estos aviones militares puedan hacer sus prácticas de entrenamiento, ¿ya? Porque son, en este caso, son pilotos cazas de los K-8. Ese día, de acuerdo al parte que ya sabemos algunos, como todos los días cuando ya planifican su plan de vuelo, presentan en la torre el plan de vuelo, es un K-8 denominado Guasón, ya es el Fuerza Aeroliana 663, presenta su plan de vuelo, es aceptado el plan de vuelo, solicita volar en una zona 3-2. Aclarar que en los aeropuertos tenemos zonas militares de instrucción. En Cochabamba hay la zona 3-2, que es la parte de Santibáñez, la zona 3-3, que es la parte de Valle Alto, y la zona 3-4, que es la parte de Sacaba. En este caso, pide la zona 3-4 para su instrucción. Ahora, alguien dirá, ¿pero cómo van a volar en zonas pobladas? No es extraño que se vuelen en zonas pobladas, ya que se tiene un margen vertical de seguridad. Esta aeronave iba a volar desde los 12.000 pies sobre el nivel medio del mar hasta el nivel de vuelo 200 o, a los que quieran entender, 20.000 pies. Ahora, disculpe, señor Patón, una pregunta en este sentido. Entonces, Sacaba, así, encima de Sacaba, encima de la población, ¿es un espacio aéreo para entrenamiento militar? Correcto, denominado zona 3-4. Pero como le digo, para no alertar a la gente, las aeronaves obviamente están certificadas y cualquier tipo, no solamente militares, también civiles, para poder volar en estas zonas, siempre manteniendo un margen vertical de seguridad con el terreno y con la población, cosa que a cierta altura tenga alguna falla mecánica, pueda aterrizar en cualquier pista que tenemos en Cochabamba, que son 4 las disponibles, ¿no? Y como Sacaba verá es cerca, entonces puede la aeronave tal vez, al ser un procedimiento de
de planear y poder llegar a una pista. Pero Bien. sí es así como usted dice. Estamos John. entonces, sí pueden hacer ejercicios encima de la población de Sacaba, pero a 20.000 pies de altura. Esto convirtiéndolos son casi 7.000 metros del piso, ¿no es cierto? Bueno, para que la gente se dé cuenta, un metro tiene 3 pies, ¿ya? Si decimos que va a volar a 12.000 pies y Cochabamba está a 8.500 pies, más o menos estamos y dividimos eso, y está sobre el terreno a esa altura y estaba autorizado hasta los 20.000 pies, siempre tomando en cuenta el nivel medio del mar. Sacando Entonces, esos ¿qué son pasa? 6.096 La aeronave metros. es autorizada a despegar, se dirige a la zona 3-4 y obviamente se comunica con la torre de control indicando que esté establecido en la zona y que va a realizar sus prácticas. Bueno, ellos ya tienen internamente las prácticas que van a realizar, no notifican a la torre qué tipo de prácticas, esos son temas militares. Después de un periodo de tiempo, bueno, se le indica que debe mantener escucha en la frecuencia y además que debe notificar su vuelo cada 10 minutos. Eso por normativa y por carta de acuerdo operacional entre Asana y la Fuerza Aérea. O sea, toda aeronave que salga a un vuelo de práctica en las diferentes zonas, ya sea militar o civil, deben notificar cada 10 minutos su vuelo normal. ¿Qué significa normal? Que todas las condiciones de la aeronave, mecánicas y todas las condiciones de la tripulación, que es el recurso humano, y las cuestiones meteorológicas están bien. Entonces la aeronave notifica vuelo normal a cierta hora y posteriormente pide la información de tránsito. ¿Qué es la información de tránsito? Es que si en el sector o por el sector alguna aeronave podría estar volando o pasando, generalmente de Santa Cruz vienen por ese sector. A lo cual el control de aeródromo le dice que no tiene tránsito. Entonces, pasados unos minutos, la torre le llama a la aeronave para darle alguna información, pero esta no contesta y nos reporta. Entonces, en ese momento, lo primero que se imagina el controlador que puede haber una falla de comunicaciones y no un accidente. Entenderemos eso. Porque las fallas de comunicaciones son comunes en una aeronave, a veces que no tiene contacto y tiene que hacer procedimientos ya establecidos de acuerdo a las regulaciones que nos rigen. Entonces, se llama a otro control, aparte del control de aeródromo que tenemos en la torre, tenemos abajo, en el piso de abajo de la torre, un control de área terminal que utiliza otra frecuencia. El controlador coordina con ese control y le indica y le pide información si tiene contacto con esta aeronave y le dice que llame a esa aeronave. Igual, no tiene contacto con esa aeronave y de repente la aeronave desaparece del radar, ¿ya? De la vigilancia que se le hace del radar. Entonces, obviamente, en ese momento, el procedimiento dice de que el piloto, o digo, el controlador de aeródromo notifique esto inmediatamente al servicio de extinción de incendios que se encuentra dentro del aeropuerto y además a la autoridad que es SAPSA, que es el jefe de aeropuerto, el cual moviliza el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, para una posible emergencia de accidente o incidente dentro del aeródromo o en sus inmediaciones. Señor Patón, para dejar algo claro, el avión debía comunicarse, los pilotos debían comunicarse con la torre de control cada 10 minutos para decir, estamos bien, estamos haciendo esto, estamos haciendo el otro, ¿ok? Se cortó la comunicación, los pilotos ya no comunicaron tal y como está establecido cada 10 minutos y es ahí donde el torrero, el de la torre de control, agarra y dice, algo está pasando. Se trata de comunicar con el avión y no hay comunicación, eso entendemos. Bueno, en realidad no son torreros, son controladores de tránsito aéreo, esto debemos aclarar. El controlador, dentro del margen de los 10 minutos, llama a la aeronave para darle alguna información. Esta no contesta. Cabe aclarar que durante el lapso de los 10 minutos llama el control, no contesta, entonces eso ya alerta al controlador y lo primero que tiene que pensar es que puede ser una falla de comunicaciones y no un accidente. Y estaba relatando eso. Posteriormente indica otro control que tenemos en terminal y le dice que tenga que comunicarse, a lo cual no tiene comunicación. ¿Ya? Inmediatamente se alerta al servicio de gestión de incendios, se alerta al jefe de aeropuerto de SAPSA
para una posible emergencia. Además de que otro procedimiento que tenemos es que si hay alguna aeronave en las inmediaciones del aeródromo, se le dice que pueda tener contacto con esta aeronave que posiblemente haya perdido la comunicación. Había una aeronave de BOA al cual se le pide el favor de tratar de comunicarse, porque a veces la falla puede ser en el tema de la comunicación tierra-aire, y a veces la comunicación entre aire-aire, aeronave-aeronave es factible y se puede dar por algunas situaciones atmosféricas o de algunas radioemisoras que puedan interferir las comunicaciones. Bueno, la aeronave BOA se señor comunica... Patón, al desaparecer el avión K-8 de la Fuerza Aérea, se pide a una aeronave que pueda sobrevolar la zona para verificar si ha habido o no un accidente. Esta es la comunicación de la torre de control. Se la vamos a colocar a usted, por favor, a propósito de este tema. Un segundo para que lo escuche. Fuerza Aérea Boliviana 754, por favor, solicitamos su colaboración. Sector Sacaba, se puede, de acuerdo al reporte extraoficial, se tiene información de que la aeronave posiblemente se ha precipitado. En el sector estamos atentos a su colaboración. Recibido, cruzando final, pista 32 hacia Sacaba. Ok, estamos atentos a cualquier reporte. Recibido, 754. Bien, se le pide a una aeronave del sector verificar si el accidente es cierto, es decir, se enteran en la torre de control por una llamada que un avión había caído, señor Patón. Esto es importante clarificarlo. John, voy a llegar a eso, pero si me permite desarrollar el tema. Le estaba diciendo que BOA estaba haciendo un procedimiento de aterrizaje en una pista que nada tenía que ver con el sector de Sacaba. Entonces, se le pide el favor para que pueda comunicarse. Es un procedimiento que se pide generalmente. La aeronave, el piloto de la aeronave BOA lo llama a Guasón o a la Fuerza Aérea Boliviana y no tiene éxito en comunicación. Entonces, ahí acaba la colaboración de BOA, aterriza y bueno, se va donde tiene que irse. Entonces, ¿qué se hace en ese aspecto también? Había otra aeronave, helicóptero militar en la zona Santibáñez, el cual estaba también haciendo zonas de práctica o trabajos de práctica de vuelo. Se le pide la colaboración y ahí se escucha en la grabación que usted ha expuesto que debiera dirigirse a Sacaba para ver un posible accidente de esta aeronave, Guasón. Pero al mismo tiempo, la torre de control tiene que notificar ya a las empresas explotadoras de una posible emergencia. En este caso, quiso llamar a la Fuerza Aérea Boliviana, pero el teléfono interno estaba colgado, cortado, a lo cual se usa la telefonía celular que tenemos también en la torre de control. Señor Patón, ahí por favor le pido una pausa. El teléfono que debía utilizarse para comunicar el suceso estaba cortado. ¿Por qué estaba cortado este teléfono en la torre de control de Cochabamba? Bueno, estaba cortado pues porque no ha pagado la administración de Asana, ¿no? Y esto viene debido a que en La Paz se burocratiza y se concentra todos los recursos y obviamente es una falla administrativa financiera de este director actual que tenemos, ingeniero Valderrama. Es una falla clara, pero eso no es motivo para no comunicar, ¿no? Pero ¿por qué queremos utilizar ese teléfono? Ese teléfono está conectado a la grabación de todo el sistema de comunicaciones que nosotros tenemos. Aire-tierra. Se escucha ahí la llamada, la comunicación con el piloto, con el controlador, y si el controlador utiliza ese teléfono que estaba cortado, eso también se graba para posibles investigaciones de accidentes e incidentes. Eso es la importancia de ese teléfono. Obviamente hay otros medios que tenemos como el celular que no se graba para la investigación y que fue utilizado para comunicar a la Fuerza Aérea Boliviana. Entonces, ¿qué pasa? La autoridad de SAPSA indica que ha recibido una llamada donde le habían dicho de que una aeronave se ha precipitado en el pueblo de Sacaba, a lo cual la torre recibe la información y obviamente el helicóptero que estaba dirigiendo hacia la población de Sacaba ya en el momento ya estaba establecido y había confirmado ya el accidente de esta aeronave K-8 por el sector de la alcaldía de Sacaba. Como le digo, John, todos los procedimientos han sido cumplidos por parte de la parte de controladores de tránsito aéreo, la supervisión de tránsito aéreo en Cochabamba, pero lamentablemente pues la gente no entiende así.
Yo digo, ¿qué piloto quisiera tener un accidente y morir en el accidente? Obviamente estamos hablando de un suicidio y que eso no pasa. Entonces yo creo que la opinión pública y la gente entendida en aeronáutica comprende lo que yo estoy diciendo, y también usted, John, porque usted tiene algo de experiencia en la aeronáutica, pero esto que vaya a la prensa oral y escrita que con mucho sensacionalismo informa sobre este tema del accidente del K-8, que no es el primero que ocurre de este tipo de aeronaves, han ocurrido en otros países. Estas aeronaves también tiene Venezuela. En Venezuela han ocurrido 3 o 4 accidentes con este tipo de aeronaves, de algún país africano también, donde también los pilotos han tenido que eyectarse porque obviamente quieren salvar su vida. En este caso ha pasado eso, ¿no, John? Bien. Señor Patón, entonces, estila en la aviación dar parte de lo que está sucediendo. Los pilotos en cualquier momento deben comunicar si tienen alguna emergencia a la torre de control. Este avión de la Fuerza Aérea Boliviana, el K-8, jamás reportó que tenía algún problema por el que estaba pasando. Es decir, prácticamente apareció en el suelo. Sí, John, sí. Hay que considerar que esta aeronave vuela a más de 750 kilómetros por hora. Y a veces el piloto no tiene el tiempo suficiente de poder notificar, ya que está en una zona donde tarde o temprano, o si hubiera un accidente, se va a saber eso, ¿no? Es diferente cuando están volando en rutas largas, donde el piloto, si no notifica su posición, su emergencia, pues no se lo puede encontrar con el sistema de búsqueda y salvamento. En este caso, yo pienso de que la velocidad de la aeronave es tan grande que los pilotos no han tenido el tiempo necesario para poder notificar la emergencia y, bueno, usaron los asientos ejecutadores, ¿no? Los cuales los expulsaron, ¿no? Y salvaron su vida. Señor Patón, muchísimas gracias por este relato. Carlos Patón es supervisor de tránsito aéreo Cochabamba y dirigente nacional de la Confederación de ASANA. Muchísimas gracias por estos minutos, señor Patón. Le mandamos un abrazo. Pudiera, John, se pudiera dar un... Sí, adelante, señor Patón, lo estamos escuchando. Sí, bueno, no quiero esto relacionar con el tema que ahorita estamos pasando como ASANA, pero yo quisiera, por favor, que pedirle al ministro de Obras Públicas que de una vez tome una medida respecto a este director ejecutivo que tenemos en ASANA. Ya son temas grandes los cuales están comprometiendo la aeronáutica en Bolivia. Y obviamente lo que colmó ya es el tema de Chimoré, que usted ya tiene conocimiento. Es un tema muy delicado que va a derivar en temas hasta penales, ¿no? Pero ya el trabajador como ASANA, nosotros ya hemos hecho la denuncia presencial ante el ministro, el viceministro y el jefe de el director de transportes en una reunión que tuvimos. Pero lo extraño es que hasta el momento ya pasaron más de una semana de esa reunión con el ministro y no lo destituye. Estamos esperando que se vaya, digamos, a otro tema que la OASI en algún momento nos pueda observar y decir qué pasa con Bolivia. Y no es que la OASI nos certifica, sino es lo que la OASI nos hace auditorías cada cierto tiempo donde dice que Bolivia está bien o está mal en el tema aeronáutico civil militar. Señor Patón, no podemos tomarnos un minutito, pero sí con reloj, para que nos describa qué ha sucedido en Chimoré, por favor, en su punto de vista como supervisor de control aéreo. Hasta donde nosotros sabemos, sin permiso se reaperturó el aeropuerto, se permitió más de 30 y tantos vuelos, se puso en riesgo la operatividad aérea, pero desde su punto de vista, ¿qué sucedió en Chimoré? Bueno, desde mi punto de vista, Chimoré ha sido abierto como aeródromo a la navegación aérea, sin la participación del ministerio correspondiente, viceministerio, y sin la autoridad del director de ASANA, que es el que corresponde al aeródromo de Chimoré. Entonces, el director ejecutivo hizo todo, solo el trabajo, obviamente sin cumplir los procedimientos de seguridad operacional en el tema de personal técnico, desde un controlador, un meteorólogo, un oficial a raíz que recibe los planes, AUSEC, la seguridad que hacen en tierra, y más que todo el servicio CI, que es en un posible accidente es el que se dedica a salvar vidas, ¿no? Y a apagar incendios de las aeronaves posibles que tenga un accidente. No se contaba con ningún recurso humano
adecuado para este tipo de operaciones. Y no interesa el tipo de avión que está yendo, sino cuando se abre el aeropuerto pueden ir aeronaves que están certificadas para ese aeropuerto, para esa pista, y podían ser medianas o grandes, pero en este caso las operaciones han sido de aviones escuelas, donde, bueno, si se ha abierto un aeródromo, bueno, presentan su plan de vuelo y van ahí. Se ha faltado totalmente las regulaciones aeronáuticas bolivianas, se ha faltado a la ley 2902, el cual tiene un tema de delitos y faltas. Yo pienso que ha sido un delito, eso ya sabrán los expertos cómo calificar, ¿no? Pero lo extraño, como le digo, es que hasta ahora sigue fungiendo como director este ingeniero Valderrama, y creo que su peso es pues muy grande en el tema político, porque esto va a derivar en una situación internacional. Lo hace y nos puede hacer observaciones y puede declarar nuestro espacio aéreo inseguro, cosa que las aeronaves que vuelan internacionalmente podrían suspender los vuelos hacia Bolivia, ¿no? Muchas gracias. Ahora sí, señor Carlos Patón, supervisor y transitorio de Cochabamba y dirigente nacional de la Confederación de Asana, por estos minutos. Gracias por habernos atendido. Gracias, John. Gracias, buen día. Bueno, son las 11:20. Hay noticias importantes. La última persona atendida después del accidente del OPEA ha sido dada de alta. Vamos a estar con esta información en cuestión de minutos nada más. Y esta semana, claro, tenemos que responder en el marco de esa ecuanimidad en Fides. Entrevistamos al primer candidato a rector de la UNSA la pasada semana, y si entrevistamos a uno tienen que estar todos, pues, ¿no? Tienen que estar todos. Así que el doctor Guido Zambrana está en nuestra cabina de Fides y va a acompañarnos unos minutos. Vamos por favor a la pausa, sin embargo, volvemos enseguida, amigos. O sea, de últimas noticias, el movimiento Tercer Sistema de Félix Pazzi y PAN-BOL han firmado alianza con el MAS para apoyar al candidato a gobernador Franklin Flores, así como lo escucha. El movimiento Tercer Sistema de Félix Pazzi y PAN-BOL han firmado alianza con el Movimiento al Socialismo para apoyar al candidato a la gobernación Franklin Flores. Vamos a desarrollar esta noticia un poquito más adelante. Víctor Hugo Acuña es el jefe de prensa de UPEA Televisión. Le agradecemos por estar con nosotros esta mañana. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Tengo entendido de que la última persona que estaba en el hospital después de los incidentes en la UPEA ha salido ya de este nosocomio. Infórmanos, por favor. Es un gusto tenerte en Fides, Víctor. ¿Qué tal? Perfecto. Vamos a hacer el contacto. Sí, ¿Cómo Víctor estás, Hugo? John? Víctor Hugo, ¿cómo estás? Por favor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, John? Un gusto saludar a la audiencia tuya. Estamos acá en la Caja Cordes. Estamos con el señor rector de la Universidad Pública del Alto. Estamos con el doctor Gandarilas. Y acá está la paciente que hoy va a ser de alta. Ahí está, te está saludando, John. Ahí está el esposo también. Estamos en la Caja Cordes, en la zona sur, en San Miguel. Hablemos, por favor, con la felizmente recuperada que ya le están dando hoy precisamente de alta. Ella se llama Marisol. Marisol, muy buenos días. Es para Radio Fides con John Arandia. Adelante, por favor, ¿te sientes mejor? Muy buenos días, Radio Fides. Radio Fides. Estoy muy agradecida, primeramente, a Dios, que es mi Señor, mi protector, que Él me ha protegido sobre todas las cosas. Él me dio una oportunidad para seguir adelante, y también darle las gracias al doctor Gandarillas y a las autoridades también de la UPEA. ¿Y qué más puedo decir? Y a mis familiares, y a mi esposo, que nunca me ha dejado, siempre ha estado aquí. Desde el primer día del accidente no le ha importado su trabajo, he estado cerca de mí. Hermoso. Y yo estoy más agradecida a él y a los doctores y así. No tengo palabra para agradecer a Dios. John es la última persona, estudiante, que ha dado ser de alta acá en la Caja Cordes, en San Miguel, en la zona sur. Conversemos, si me lo permites, con el señor rector, ahí el doctor Carlos Condori Titirico. Querido John, ¿te parece? Víctor, por favor, estamos en sus manos. Adelante. Adelante. Doctor, ¿cómo está, Carlos? Ya le van a dar de alta a la estudiante Marisol. Arduo trabajo, ustedes estuvieron siempre pendientes de ella. Muy buenos días, John. Saludar
a través de tu medio a toda la población boliviana, sobre todo a toda la comunidad universitaria. Realmente es una alegría, no solo para las autoridades, entiendo, una alegría más para la familia. Acá estamos con Marisol Verástegui, está su esposo, con todo el equipo del doctor Gandarillas. Estamos dando de alta ya a la última paciente, realmente un milagro, porque los milagros existen. Dios ha estado con ella, con los 4 compañeros. Hemos estado haciendo seguimiento como universidad, y entiendo que en esa línea también hay algunas situaciones que en su momento también conversaremos. Muchas gracias a tu programa, muchas gracias por este espacio. Vamos a conversar con el doctor Gandarillas. Doctor, ¿cómo está? Es Radio Fides, estamos en vivo, por favor. Ahí lo escucha la masiva audiencia del programa antes del mediodía. Claro que sí. Hay contentos hoy realmente, 29 de marzo, después de 28 días, estaba, ella está siendo dada de alta. Obviamente ella ya nos va a seguir bajo controles médicos y gracias a Dios, ¿no? Y realmente, como hace rato estaba diciendo el señor rector, la misma, sí, Marisol también, es un milagro, ¿no? Es un milagro que ella primero de semejante caída esté con vida, y también, ya con todas las lesiones que ella tenía, y que ahora ella pueda caminar. Realmente es un milagro y una gran alegría, ¿no? Perfecto. Vamos a terminar hablando con la paciente, por favor. John, si me permites. Aquí está Marisol. Tal vez tengas alguna consulta. Sí, Víctor, por favor, sí. Para... Primero con el médico para que nos pueda, disculpa que te vuelva a hacer ir con el médico otra vez, Víctor Hugo. Ahí está. Para que nos cuente un poquito. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarle. La paciente que han atendido cayó desde el piso 4 hasta la plataforma abajo. ¿Cuál fue el diagnóstico con el cual ingresó a la clínica Cordes? Dice, cayó desde el piso 4, dice la paciente, ¿y con qué diagnóstico ingresó acá a la caja Cordes? Pregunta desde estudio, doctor Gandarillas. Claro que sí. Bueno, hay los diagnósticos iniciales de ella, que era una paciente politraumatizada y lo cual tenía múltiples lesiones, inclusive había fracturas costales, había un trauma raquimedular, ¿no? Y por lo que posteriormente ella fue a intervenir quirúrgicamente, ¿no? John. Perfecto. ¿Podemos hablar con el rector interino, por favor, Víctor? Un segundo. Aquí está el doctor, aquí está el rector interino. Rector, adelante la consulta, John. Bien. Si tienes el audífono que puedas compartir un ratito para conversar con el Víctor. Lo voy a transmitir el audífono. Te pido ahí, un segundo nada más. Ahí está. Rector, ¿cómo está? Un gusto saber de usted. Buenos días. En algún momento lo esperamos y lo seguimos esperando aquí para que nos acompañe para resolver algunas dudas que tenemos. ¿En qué está la investigación del hecho, rector? Todavía no hay nada claro en quién dio el permiso para realizar esta reunión de estos estudiantes, el tema de la estabilidad del piso, del tema de la baranda, en todo aquello. ¿Cómo van estas investigaciones? Si nos puede adelantar algo, rector, por favor. John, las investigaciones lo está haciendo el Ministerio Público. La anterior semana han venido los para hacer todo el chequeo correspondiente a los ambientes. Entiendo que ellos tienen un equipo especializado incluso para determinar las condiciones de las barandas que se han caído. Para no entorpecer, entiendo que estos días ellos también van a tener ya un espacio para comunicar a la población boliviana, ¿no? Pues realmente nosotros como autoridades lo único que podemos hacer es coadyuvar en el proceso de investigación. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Nos han pedido todos los elementos y obviamente nosotros las hemos proporcionado, y en esa línea obviamente nosotros internamente también estamos haciendo las investigaciones. En realidad, ¿quién está haciendo las investigaciones? La Comisión Sumarial y el Tribunal de Procesos, para determinar algunos procesos administrativos internos en la universidad. Gracias, rector. Esperamos tenerlo aquí en el estudio. Le hacemos la invitación para absolver una serie de preguntas que tenemos, rector. Está invitado, por favor. ¿Cuándo puede venir, rector, aquí a la Fides? Así es, John. Mil disculpas. Usted sabrá, estos días hemos estado haciendo seguimiento a los fallecidos, a los heridos también. Y hemos tenido también hacer dar todos los elementos al Ministerio Público. Hemos estado muy ocupados, usted sabrá,
que el rector titular está también en este momento con baja médica, está en terapia intensiva y el trabajo ha sido pues increíble, no muy ocupados. Mil disculpas, John, tengo una entrevista pendiente con su persona, vamos a estar en tu programa. Muchas gracias, John, por este espacio y saludarte pues desde acá. Gracias, rector, entendido, es entendido el tema del tiempo, rector. Yo quiero invitarlo, puede ser que el día jueves nos acompañe aquí o miércoles. ¿Cuándo prefiere venir, rector, para que le reservemos el campito? John, quisiera solicitarte la siguiente semana, coordinar acá con el sí. Por lo menos en esta semana estamos ocupados. Por favor, quisiera que nos entiendas. Perfecto. Yo voy a estar en tu programa, pendiente. Sí. Muchas gracias, John. Perfecto, rector. Le mando un abrazo. Víctor Hugo, tú como... ahí está, vamos a pasarle el audífono a Víctor Hugo. Víctor Hugo, como tú sabes terminar estas historias con lo capísimo que eres, te dejo esta última charla con la paciente, por favor. La paciente. El doctor dijo algo, otro milagro, dijo el doctor al terminar su alocución. Y claro, me gustaría hablar de ese milagro, Víctor. Este último minutito contigo, adelante, por favor. Claro que sí. Marisol, volvemos con John, está ahí con la masiva ausencia. ¿Lo conoces a John? Sí, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Tú has pensado quedarte parapléjica? ¿Realmente estabas con esa sensación de que de esta no salgo si no es en silla de ruedas, cierto? Cuéntale eso a la gente, por favor. La verdad, mi mayor temor ha sido eso, pero nunca perdí la fe, como les decía. Siempre he tenido esa fe de que bien he entrado a la operación, me he ahorrado todo. Estaba orando, en cuanto me habían sedado, no me recuerdo. Y cuando he levantado de la operación, el doctor Ibáñez me había estado hablando de mi pie. ¿Cómo sientes tu pie? Me dijo, sí, entonces la operación ha sido un éxito. Y he salido feliz de la operación porque voy a volver a caminar, porque cuando sí es que no voy a poder caminar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí? ¿Quién es tu bebé? Sí, por mi hijita también. Ella es mi mayor fortaleza. Solo he pensado eso. Y ahora estoy caminando. Tu esposo ha jugado un rol muy importante. Él también me ha apoyado. Él ha sufrido también junto conmigo. Se está despidiendo ahí, el señor rector se está despidiendo. Ahí está. Muy bien, también el señor Gandarillas se despide de la paciente. Bien, Víctor. Te agradezco infinitamente, querido hermano, por hacernos parte de este momento tan sublime, Víctor, allá desde UPA Televisión. Gracias por este contacto. Damos fe entonces de esta noticia y las autoridades universitarias se están despidiendo de ella. El esposo contento, ella contenta. Son minutos también para reflejar. Así como reflejamos la tragedia misma del OPA ese día en vivo, ¿se acuerdan ustedes lo que fue esa transmisión de Fides? Fue realmente terrible la mañana. Así también transmitimos estas alegrías. Gracias, Víctor Hugo. Un abrazo. Víctor Hugo Acuña, el capísimo de la OPA TV, el capísimo periodista ahí en el Alto, reportando, mira qué cosas nos mandamos, ¿eh? Es como tener un periodista de la CNN ahí, ¿eh? Un abrazo, Víctor, gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo, otro para ti, saludos a Wilber, a todo el equipo de Fides TV y para ti también, un abrazo. Bueno, noticias de esta hora, 11:37. AM Noticias. Doctor Guido Zambrana, lo estoy viendo de tiempo, bienvenido a Fides. Cuando lo veo he vuelto a hacer chango. ¿Cuántas veces hemos estado frente a un micrófono, una cámara hablando? Cuando usted era parte de medicina de la UNSA. Facultad de Medicina. ¿No? Sí. Un abrazo, doctor, bienvenido. No, gracias, John, muy agradecido por la invitación y un saludo especial a toda la audiencia tan extraordinaria que tiene esta emisora. Hagamos un recorrido. Usted es el director de la Facultad de Medicina. He sido director, podría decir que he sido auxiliar de docencia, docente, director de carrera, vicedecano, decano, 3 veces decano y en algún momento también interino como rector y vicerrector, ¿no? Pues una larga trayectoria que le acompaña. Absolutamente. Dedico mi vida a la universidad. ¿Valía además suficiente para que usted se lance a querer ser rector de la Universidad Mayor de San Andrés, doctor?
Mire, yo estaba haciendo actividades académicas específicas es decir, muy satisfactorias para mí. Pero hemos llegado a un estado de crisis en la universidad que no se lo visibiliza por todos los problemas que está pasando el país, ¿no? Al igual que el país, hay problemas económicos, una grave crisis financiera de un déficit acumulado de 500 millones de bolivianos. A esto se agregan los problemas derivados de la pandemia, los recursos que se reciben del Tesoro, TGN, en fin, y hacen que en este momento no haya seguridad para el salario de este mes, por ejemplo. Y ni qué decir para los salarios del año y para el funcionamiento del año. No hay plata en la UNSA. No hay plata en la UNSA. Por ese déficit acumulado, en los meses de noviembre, enero se ha pagado con recursos propios de las facultades, se ha podido pagar salarios. Entonces eso muestra que es un déficit importante. Este año se estima que hay un 30% de déficit, por tanto pone en riesgo, partiendo de lo salarial y todos los otros componentes que tiene la universidad y que demandan uso de recursos, ¿no? Ese ha sido uno de los... Pero otro que se agrega a esto ha sido un verdadero desgobierno que se ha ido dando en la facultad, con los esfuerzos que han hecho autoridades transitorias. Estamos con autoridades transitorias, no todos los rectores y vicesectores, eso es lo penoso, ¿no? Porque eso está parte del problema que se ha dado por la suspensión de elecciones, en fin. Hay interinos a todo nivel. Lo penoso es que estos interinos vienen siendo nombrados a veces hasta por un mes, 2 meses, 3 meses. Cada rector interino que ha ingresado ha cambiado buena parte de su personal para 2, 3 meses. Eso ha generado una trastornación en la gestión y naturalmente una deficitaria gestión. A eso se ha agregado además una relación docentes-estudiantes en el cogobierno, en los que algunos dirigentes estudiantiles han adquirido capacidades muy potentes en cuanto a la gestión, casi definiendo las cosas en el consejo, ¿no? Así es como se ha informado. Hay dirigentes, y esto siempre hay que precisar, algunos siempre decimos que han logrado tal nivel de poder, pero también por concesión de las propias autoridades, ¿no? Porque de eso se trata. Los muchachos no vienen con malicia, en muy buena parte es la institución y algunas autoridades que degeneran el cogobierno. Que se dejan. Entonces ocurre que todo ha estado manejándose por acuerdos, ¿no? Vamos a contratar 180 trabajadores temporales, a ver cuántos pone la FUL, cuántos traen los decanos. ¿Esa es la repartija de pegas dentro de la UNSA? Se ha ido dando por esta coyuntura tan trágica que hemos pasado. Felizmente, no diré felizmente, como un remedio, la rectora actual quitó a esos, pero otra vez han puesto similares, todos ellos a dedo. Entonces esto muestra que hay una situación de descomposición. No solo en eso, si hablamos de lo administrativo, nos podemos saltar al seguro, que es un drama también que está pasando el país. El seguro colapsó, el seguro arrastraba también, lo que le estoy diciendo de lo económico, lo estoy informando estoy extractando de un informe de una comisión administrativa financiera del Consejo, es la que determinó el déficit de las causas que no vamos a tocar ahora. Cuando hablo del seguro, igual estoy hablando de un informe situacional del Seguro Social Universitario presentado por las autoridades actuales, pero ya en febrero. Y aquí se expresa con precisión que hay una crisis económica feroz. Aquí se ha gastado por demás, se han utilizado recursos de caja y bancos, se han contratado innecesariamente, etcétera, etcétera. Tanto en la institución, en la universidad, como en el seguro, hay un estado de crisis financiera y de gestión que nunca hubo en la UNSA. Eso nos ha llevado a organizarnos en un frente. Vea en qué grado hemos analizado la situación tan dramática, porque luego podríamos hablar también de lo académico, ¿no? Vean, en lo académico, los muchachos, si se ha podido hacer virtualidad el 2020, ha sido por esfuerzo de los docentes que han sido realmente unos héroes en hacer lo que se ha podido hacer. Y los muchachos unos sacrificados, porque han hecho un esfuerzo brutal. 30% de ellos se estima que han abandonado sus carreras por falta de conectividad, por falta de internet,
por problemas económicos, incluso porque pareciera que comprarse megas es fácil, pero si hay 4 jóvenes en la casa, o para el mismo muchacho que le hagan venir en la mañana, en la tarde, su cita. Entonces es una cosa ¿Y la U qué ha hecho? dramática. ¿Qué ha hecho la U? Es un intento de hacer un acuerdo con Entel para que se bajen salarios, se bajen costos para esta parte de la cuestión. Ni siquiera la universidad, por esto que les digo que una gestión inadecuada, vamos a decirlo así, ¿no? Que además tiene elementos de corrupción que tampoco quieren hablarse, los que les he mencionado, ¿no es cierto? No se trata de nombrar a dedo a las autoridades o a dedo a algunos funcionarios o hacer una distribución de ciertos cargos. Eso no está correcto. Bueno, pero agregado a eso, en lo que ha ocurrido en el seguro particularmente es ese déficit económico que ha hecho que se colapse el seguro. Nosotros, yo soy asegurado ahí, he intentado ir, todo cerrado, difícil, imposible, he acabado haciendo mi atención como muchísimos asegurados fuera, en lo privado. Entonces, así como se da estas circunstancias tan penosas, nos han llevado a formar un frente y encontramos que hay una falla estructural ya muy profunda, componentes de gestión y componentes de corrupción, que no debe avergonzarnos, hay que reconocerlos y corregirlos. No estamos diciendo que la UNSA es corrupta, no, estamos diciendo que hay nichos de corrupción, que hay que... Bueno, por eso se llama nuestro frente Insurgentes, que no es una casualidad, esto proviene de toda la filosofía y principios que hay en la serie Casa de Papel, que arrastra un movimiento de contestatario, de rebelión contra lo establecido. Eso es lo que hemos generado y por eso el nombre y toda la sucesión de cosas, ¿no? Actualmente creemos que hemos llegado a concluir en un eslogan, ¿no? Primero hay que desmoronar todas estas estructuras corruptas, pero además también obsoletas, como está la universidad incapaz de resolver los problemas que se requieren en la actualidad. Imposible. Y no porque tampoco estoy hablando de un desastre natural, es porque nosotros no hemos estado todavía y me involucro como un docente también que está. Déjeme ver los pasos que seguirá para que ya no haya ese déficit en la universidad. Perfecto. Primero, hay que racionalizar internamente. No se necesita contratar más y no es sacar personal, siempre lo insisto porque a veces se malicia y se dice que quiere despedir. No, señor. Podemos mejorar racionalizando la que tenemos, pero no contratar extras, por ejemplo, y es una masa importante que es la general, a la que ha generado el déficit. Eso significará que se acomodemos a la gente y trabaje mejor en la institución. Le comento, por ejemplo, siempre pongo a veces como ejemplo, ascensoristas en ascensores automáticos casi inteligentes. Mensajeros cuando ahora todo se hace vía digital. No decimos que se los quite, hay que reconfigurarlos. A los mensajeros hay que volverlos informáticos porque ahora la mensajería se hace con una pantalla. A los amigos que están en los ascensores, pues hay tareas mucho más importantes, ahora en la virtualidad y ahora en la semipresencialidad. Hay que preparar las condiciones de bioseguridad, entonces toda esa gente, reitero, no hay que despacharla fuera, hay que reacomodar. Y el otro más importante elemento es que no podemos pensar como algún colega candidato dice, vamos a hacer gran generación de recursos, vamos a vender servicios. Es no tener idea. Nosotros tenemos 1.500 millones de presupuesto y con eso pues lograremos, no sé, 10 millones. Entonces, nosotros somos dependientes del Estado. El Estado tiene que financiarnos. Y en nuestra propuesta, lo primero que vamos al día siguiente que nos procede es convocar al señor presidente o visitarlo, porque es docente además de la universidad. Y él está en la obligación, como está en la obligación del gobierno, de financiar. Pero nosotros de contraparte diremos, actuemos mejor también. Claro. Corrijamos los problemas de autonomía y cogobierno, es interno nuestro y eso no se toca. Porque no se trata de decir vamos a intervenir la autonomía. Y ahora se está pretendiendo ser a través de elecciones. Algunos de nuestros frentes son representantes de quienes pretenden intervenir la universidad. Ahora ya así se ha llegado, creo que nunca en la historia hay un frente que está en ese encargo de penetrar a la universidad. Pero
con todo el derecho de postular, ¿eh? No, claro. Creo que hay que respetar, sean del partido que sean, son del MAS, pues tienen todo el derecho. Han sido autoridades del MAS y quieren ser rectores, tienen todo el derecho. Pero si por debajo se quiere cumplir amenazas como la de Andrónico u otras, eso sí nosotros no estamos de acuerdo. Pero cuando hablamos de que debemos negociar con el presidente el futuro económico de la UNSA, la estabilidad laboral, la estabilidad salarial, estamos en el derecho y la obligación de exigir. Tengo 30 segundos, doctor. ¿Cómo quitarle ese poder que usted adujo en esta entrevista que se les ha dado a los estudiantes? Muy sencillo, hay que hacer elecciones limpias, transparentes, que no las hacemos nosotros porque no intervenimos en el segmento estudiantil, pero hay que promover que los muchachos hagan sus elecciones, que ya no se hable más de corrupción de dirigentes, porque eso se repite en las redes, pero todos los días. Y si existen esos, pues hay que llevarlos a la reflexión, y si hay que condenar, habrá que alguno sancionar, pero básicamente hay que recordar que están deteriorados esos muchachos porque lo hemos permitido nosotros. Si nosotros cambiamos y tomamos decisión absoluta de cambiar, ellos también. Y algo más desastroso que está pasando ahora en el acto electoral. Se están gastando, hemos hecho cálculos solo para una cosita que están repartiendo, que es un tríptico, que por ahí está circulando de 10 hojas, cada uno vale a 3 pesos. Y han hecho hacer para 50,000 personas. Usted se imagina que hagan para la mitad, para 25,000. Son millonadas, está rellena ese pobre atrio de banderas, no se nota ya ni qué es. Están regalando cosas, hay reuniones con chicos con comidas. Han hecho llegar regalos al domicilio del docente con catering. Y esto es subestimar al votante. Yo no creo un docente que porque recibió en su casa, en su día de cumpleaños o el día del padre, un regalito, va a votar por fulano. Generalmente se utiliza para fidelizar clientes. Clientes, ¿verdad? Eso no lo hemos hecho nosotros y nos critican nuestros amigos. Oye, pero pongan propaganda. ¿Cómo vamos a poner? ¿Sabe cuánto cuesta un banner? Nos cuesta 400 y estamos poniendo chiquitos. ¿Sabes cuánto hemos contado, John? De un frente. Hemos contado 100. Y si 100 le pones, además renovan, porque entre ellos se están matando, ¿no? Porque se creen muy antiguos competidores ya, se están rompiendo sus banners, se están destrozando y al día siguiente se paran. Han empapelado, manda alguien a que se vea cómo está la UNSA, han empapelado de afiches, estoy hablando seguramente unos 10,000 afiches. Todos los previos los han empapelado. ¿Y de dónde sacan tanta plata? Pero además imagínense qué aspecto. Claro. ¿No? Y además viene el otro, lo pega encima y el otro vuelve a pegar encima. ¿Y de dónde sacan tanta plata? Esa es la gran pregunta. Yo creo que está relacionado con esta intención de intervenir desde fuera la autonomía universitaria. Y eso lo veremos luego. El doctor Guido Zambrana, candidato de Insurgentes a la rectoría de la Universidad Mayor de San Andrés. Doctor, ¿gusto verlo? Y verlo también, además. Para mí ha sido un gusto. Sigue siendo el mismo jovencito de hace algunos años cuando yo lo visitaba. Está igualito. Travieso. Gracias, doctor. Gusto, y buena suerte en las elecciones. Sinceramente, hemos tenido un buen momento de hablar con sinceridad. Lo estamos haciendo así. Bienvenido. Aunque eso choque con mucha gente, pero ya no puede aguantarse uno de no decir la verdad. Bien. ¿El próximo candidato cuándo viene de la rectoría, Wilmer? El día miércoles. ¿Quién va a estar con nosotros? Heredia va a estar con nosotros. Y así completamos el circuito, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la pausa, en fin, volvemos enseguida, amigos. ¿Y las otras 3 entrevistas que teníamos? Wilmer. Bueno, el tiempo así, sin contemplación. Muchísimas gracias a todos. Ya viene la hora del país. Entérese de los sucesos de esta primera mitad de jornada al comienzo de esta semana. Para todos ustedes, miles de bendiciones. Que sea una tarde realmente linda. Y abríguese porque parece que otra vez va a llover. Y que hay partido con Bolivia. Señor, tú que me escuchas, por favor, que sean pocos goles los que nos metan, ¿ya? ¿Que no soy mal agüero? No, pero la verdad nomás. Bolivia-Ecuador, ¿hoy día qué hora? 16:30. ¿Y por Fides? Ah, caramba. Lo escucho por Fútbol Manía, con los Cobos. Chao amigos, hasta mañana.